¿Alguna vez has sentido que la realidad no es lo que parece? ¿Que detrás de lo que percibes hay un velo que oculta algo más grande, algo profundo, algo controlado? Hoy en Estelas Álmicas nos sumergimos en la Matrix, un concepto que ha desafiado la forma en que entendemos la existencia. ¿Estamos viviendo en una simulación? ¿Creamos nuestra propia realidad o hay algo más allá que la crea de una forma holográfica? Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploraremos diferentes historias y misterios. Yo soy Omaira Montoya. Y yo, Tania Villa. El tema que tocaremos hoy me parece una de las bases más importantes en la espiritualidad y finalmente pues también un gran enigma, ya que tiene todo que ver con nuestras realidades. Entonces, probablemente para algunos cuando escuchan la palabra Matrix piensan en las películas dirigidas por las hermanas Wachowski, películas que si bien tienen relación con este término un poco más moderno, la Matrix es un tema mucho más profundo y menos apocalíptico. Empecemos por definir qué es la Matrix. La Matrix es un concepto que se refiere a una realidad simulada o artificial que engaña a los individuos, haciéndoles creer que están viviendo en un mundo auténtico. En un sentido más amplio, la Matrix puede representar cualquier sistema de control que manipula la percepción y el comportamiento humano, ya sea a través de la tecnología, los medios de comunicación o las estructuras sociales y políticas. Y si vamos a un punto de vista más filosófico, la Matrix se relaciona con varias corrientes de pensamiento. Algunas de las más relevantes son, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, en donde esta alegoría describe a prisioneros encadenados dentro de una caverna que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared. Pero cuando uno de ellos escapa y descubre el mundo exterior, se da cuenta de que toda su vida anterior fue una ilusión. Esta idea refleja el despertar del conocimiento y la verdad frente a lo que es percibido como real. La segunda sería el escepticismo cartesiano, en la que René Descartes planteó dudas sobre lo que realmente podemos conocer. Su famoso argumento del genio maligno sugiere que podría haber una entidad engañándonos sobre la naturaleza del mundo. Esto lleva a cuestionar si nuestras percepciones son confiables. La tercera sería la de la simulación, una hipótesis del filósofo sueco Nick Bostrom, donde ha planteado y argumentado que es posible que estemos viviendo en una simulación creada por seres avanzados. Este concepto ha ganado popularidad con el avance tecnológico y las posibilidades de crear realidades virtuales complejas. Incluso creó una página donde adjuntó evidencias científicas como prueba y argumento de su hipótesis. Pero aunque la Matrix suene bastante actual y moderno, viene realmente de pensamientos occidentales que provienen de Parménides, Zenón de Elea y Platón, y del pensamiento oriental en el concepto de Maya. En el Advaita Vedanta prefigura el dualismo mente-cuerpo de Descartes y está relacionada estrechamente con el fenomenalismo, una instancia adoptada brevemente por Bertrand Russell. Si vamos desglosando cada uno, el concepto de Maya ha sido uno de los pilares centrales en las tradiciones filosóficas orientales, especialmente en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Derivada del sánscrito Maya, significa ilusión o engaño, y se refiere a la idea de que el mundo material, tal como lo percibimos, no es la realidad última, sino un velo que oculta la verdadera naturaleza de la existencia. La primera referencia a Maya se encuentra en los textos más antiguos de la India, los Vedas, donde inicialmente notaban el poder mágico o creativo de los dioses. Sin embargo, fue en los Upanishads, los escritos filosóficos que surgieron posteriormente, donde el concepto adquirió una dimensión más metafísica. En este contexto, Maya comenzó a representar el fenómeno que nos hace percibir la multiplicidad de formas y objetos como reales, cuando en realidad no son más que manifestaciones temporales de una única realidad trascendental, el Brahman, el principio supremo e inmutable. Adentrándonos en la historia, figuras como Shankara, Adi Shankaracharya, un influyente filósofo del siglo VIII después de Cristo, desarrollaron esta idea en la escuela del Advaita Vedanta. Según Shankara, Maya es la fuerza que nos mantiene atrapados en la dualidad y nos hace ignorar que somos uno con el Brahman. Para él, el mundo material no es absolutamente irreal, sino relativamente real, es decir, que existe mientras estamos condicionados por nuestra percepción limitada. El budismo también adopta una visión similar, aunque con matices. Para Buda, la realidad que experimentamos es transitoria y está condicionada por nuestras propias mentes.
Textos como el Lankavatara Sutra destacan cómo la mente proyecta la ilusión del mundo externo, llevando a los seres a experimentar sufrimiento al aferrarse a lo efímero. La historia está repleta de episodios y reflexiones que ilustran esta idea. Uno de los relatos más famosos es el de una cuerda confundida con una serpiente en la oscuridad. Este ejemplo, utilizado frecuentemente en la filosofía hindú, muestra cómo la percepción errónea nos hace temer lo irreal mientras ignoramos lo que realmente es. El concepto de Maya no es una mera abstracción filosófica. Invita a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia y a buscar lo que hay más allá del mundo tangible. La Maya también vendría a relacionarse así con el samsara del budismo. El samsara es el ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento en el que los seres están atrapados debido a sus acciones, el karma. Este ciclo está marcado por el sufrimiento conocido como el dukkha, ya que la existencia en el mundo material está condicionada por el apego, la ignorancia y las pasiones. El objetivo en estas tradiciones es liberarse del samsara para alcanzar un estado superior de realización, como el moksha en el hinduismo o el nirvana en el budismo. La Maya entonces es considerada la causa subyacente que nos mantiene atrapados en el samsara. Como ilusión nos hace percibir el mundo material como real y nos lleva a identificarnos con el cuerpo, los sentidos y las experiencias temporales. Esta identificación genera apegos y deseos que perpetúan el karma, el combustible del ciclo del samsara. En otras culturas o dogmas, como para los gnósticos, la Matrix o Maya también se relacionaría con su noción del demiurgo. Dentro del pensamiento gnóstico, un movimiento filosófico y espiritual que floreció entre los siglos I y IV después de Cristo, encontramos una visión radicalmente distinta sobre la creación del mundo. En contraste con las tradiciones judeocristianas que consideran al Creador como un Dios perfecto y benevolente, los gnósticos introducen la figura del demiurgo, un creador imperfecto y arrogante, responsable de la formación del mundo material, el cual es visto como un reino ilusorio y corrupto. El término demiurgo proviene del griego demiurgos, que significa artesano o creador. Para los gnósticos, el demiurgo no es el Dios supremo, sino una entidad de rango inferior, ignorante y defectuosa, que actúa como un falso Dios. En su arrogancia, el demiurgo se considera a sí mismo el único creador, aunque su existencia está subordinada al verdadero Dios supremo o al pleroma, la plenitud divina donde reside la luz y la perfección. En los mitos gnósticos, el demiurgo es frecuentemente identificado con el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, y se le describe como un ser autoritario, vengativo y celoso. Esta interpretación polémica contrasta con la tradición cristiana ortodoxa, lo que convirtió al gnosticismo en una corriente herética según la Iglesia. Según los textos gnósticos, el demiurgo surge como consecuencia de un desequilibrio cósmico. Este desequilibrio ocurre cuando Sofía, una de las emanaciones divinas o aeones del pleroma, actúa de manera independiente al intentar crear sin el consentimiento del Dios Supremo. De su acción nace una entidad imperfecta, el demiurgo. Avergonzada por su creación, Sofía lo esconde en un reino inferior, lejos de la luz divina. Desde esta posición, el demiurgo comienza a moldear el mundo material, ignorando su propio origen defectuoso y creyéndose el único Dios existente. Para los gnósticos, el mundo creado por el demiurgo es una prisión ilusoria, un lugar de sufrimiento y corrupción que mantiene a las almas atrapadas y separadas de su verdadera naturaleza divina. Los gnósticos sostienen que la materia misma es una barrera que impide que las chispas divinas, que son los fragmentos del Dios Supremo que habitan en cada ser humano, regresen a su fuente original. Es por eso que toda esta noción gnóstica guarda una sorprendente similitud con otras tradiciones filosóficas que mencionamos anteriormente, que son la de la Maya y el samsara. Si lo relacionamos desde la psicología, Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo suizo, se centró en la psicología analítica. Sus teorías sobre el inconsciente, los arquetipos y la individuación ofrecen una perspectiva única sobre cómo entendemos nuestra realidad y cómo nos relacionamos con el mundo. Jung propuso la existencia de un inconsciente colectivo, que es un conjunto de experiencias compartidas y arquetipos presentes en toda la humanidad. Esta idea sugiere que hay patrones universales que influyen en nuestras percepciones y comportamientos.
La matriz podría interpretarse como una construcción cultural que está arraigada en este inconsciente colectivo, limitando nuestra capacidad de ver más allá de las normas y creencias sociales. Los arquetipos son imágenes o símbolos universales que resuenan en el inconsciente colectivo. Jung identificó varios arquetipos como el héroe, la sombra y el anciano sabio. La Matrix puede ser vista como un conjunto de narrativas y roles predeterminados que adoptamos sin cuestionar. Al reconocer estos arquetipos en nuestra vida, podemos empezar a desmantelar las limitaciones impuestas por ellos y buscar una vida más auténtica. La sombra es uno de los conceptos más intrigantes de Jung. Se refiere a los aspectos oscuros o reprimidos de nuestra personalidad que no queremos aceptar. La matriz puede incluir estas partes ocultas. Vivir dentro de ella puede significar ignorar o reprimir nuestra sombra. Jung creía que integrar la sombra es esencial para el crecimiento personal y la individuación, lo cual implica salir de esa matriz personal para abrazar una versión más completa de nosotros mismos. La individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que realmente es, integrando todos los aspectos de su ser, tanto conscientes como inconscientes. Este proceso es fundamental para liberarse de las limitaciones de la matriz personal y colectiva, permitiendo a las personas descubrir su verdadero yo y vivir de manera más auténtica. Jung también enfatizó la importancia de los sueños y los símbolos como formas de comunicación del inconsciente. Al interpretar nuestros sueños podemos obtener información valiosa sobre cómo estamos atrapados en nuestra matriz o ilusión personal y qué pasos podemos tomar para liberarnos de ella. Desde la perspectiva junguiana, vivir en la matriz implica estar atrapados en narrativas culturales e inconscientes que limitan nuestro crecimiento personal. Al explorar nuestro inconsciente, integrar nuestra sombra y embarcarnos en el camino de la individuación, podemos empezar a desmantelar esa matriz y descubrir una vida más rica y auténtica. Muy interesante, pero ahora me gustaría que también entráramos un poco más como en la ciencia, la física o leyes que puedan respaldar todo esto, porque a lo mejor muchas personas piensan que solo es cuestión de filosofía, psicología y teorías, pero no, también la ciencia ha investigado y continúa en ello. Así es. Muestra de ello sería, por ejemplo, la segunda ley de la infodinámica. Melvin Bobson, doctor en física por la Universidad de Lancashire y actualmente investigador en la Universidad de Portsmouth, ha propuesto una visión innovadora sobre el papel de la información en el cosmos. Según su teoría, la información no solo es un concepto abstracto o una herramienta para describir sistemas, sino que debe ser considerada como una forma fundamental de existencia al mismo nivel que la materia y la energía. En su planteamiento, la información podría incluso formar parte de la misteriosa materia oscura que compone gran parte del universo. Bobson sugiere que la información tiene propiedades que la distinguen de la materia y la energía, particularmente en lo que respecta a su comportamiento frente a las leyes de la termodinámica, mientras que el segundo principio de la termodinámica establece que la entropía, el desorden de un sistema cerrado, tiende a aumentar. Bobson observa que los sistemas de información parecen comportarse de manera opuesta. Su entropía permanece constante o incluso disminuye. Basándose en esta observación, Bobson propone una nueva ley física, la segunda ley de la dinámica de la información, o infodinámica. Esta ley describe cómo los sistemas de información tienden a optimizarse y reducir su desorden con el tiempo, eliminando datos redundantes o innecesarios para volverse más eficientes. En conclusión, la información como base de la realidad. Ahora la física cuántica ha revolucionado nuestra comprensión de la realidad, cuestionando las concepciones tradicionales del mundo físico y sugiriendo que, en su núcleo más profundo, la realidad puede no ser lo que parece. A nivel cuántico, las partículas fundamentales que componen el universo no se comportan como objetos sólidos y predecibles, sino como entidades que exhiben propiedades duales, siendo tanto partículas como ondas y cuya existencia parece depender en cierto grado de la observación. Uno de los experimentos más icónicos de la física cuántica, el experimento de la doble rendija, revela lo extraño y contraintuitivo del comportamiento cuántico. En este experimento se dispara un haz de electrones o fotones hacia una barrera con dos rendijas y se observa cómo impacta en una pantalla detrás de la barrera.
Cuando no se observa, los electrones pasan por las rendijas como ondas, creando un patrón de interferencia en la pantalla, similar al comportamiento de las ondas de agua. Esto implica que las partículas parecen dividirse y pasar simultáneamente por ambas rendijas, comportándose como si fueran ondas de probabilidad. Cuando se observa y se coloca un detector para observar por cuál rendija pasa cada electrón, el comportamiento cambia drásticamente. Los electrones dejan de formar un patrón de interferencia y en cambio actúan como partículas individuales pasando por una rendija u otra. Este resultado desconcertante sugiere que la simple observación del sistema cambia su comportamiento. En otras palabras, la realidad cuántica parece depender de la interacción con un observador, lo que plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo y nuestro papel en él. Este tema es tan amplio que da incluso para otro capítulo, porque incluso podríamos incluir o profundizar aún más en, por ejemplo, los multiversos y todo este tema que es como mucho más profundo, pero eso lo haremos más adelante. Ahora me gustaría saber cuál es tu percepción sobre todo este tema y si lo ves como algo positivo o como algo negativo. Yo creería que tiene las dos posibilidades, tanto positivo como negativo. Si lo miramos desde la parte positiva, nos va a permitir replantearnos, preguntarnos, observar cómo en el mundo en que crecimos desde nuestra infancia, esos patrones, esas creencias, y podernos empoderarnos en nuestro mundo interior, volvernos soberanos y así poder como elegir en medio de la realidad que nos ofrece ese mundo colectivo, de ese inconsciente colectivo que habla Jung. En fin, ahí en lo positivo podríamos como ampliar muchísimas más cosas. Y en lo negativo, podría también elegir estar en un mundo confort, en algo tranquilo, en simplemente seguir un sistema que dictan otros, no preguntarme por mí misma, no preguntarme qué es cierto y qué no es cierto, y simplemente ser aconductada o elegir vivir una realidad, en esa realidad que otros ponen, por escaparme, de no asumir frente a ciertas responsabilidades o ciertas experiencias que la misma vida me va poniendo a elegir y a superar. Entonces, creería que podríamos retomar muchas más adelante, incluso profundizar un poco de lo positivo y lo negativo, porque creo que sería un tema bastante amplio. Entonces, tendría las dos formas. Ya cada uno, tanto nuestros oyentes como nosotras, tendríamos la posibilidad de elegir en cuál de las dos nos ubicamos y sacarle el mayor bien. Para mí sería como trabajar desde ese lugar positivo, de empoderarme y ser soberana de mi propia realidad y de lo que voy construyendo. ¿Y cuál es la tuya? En mi caso, bueno, yo pienso que esto de la Matrix, la realidad, la Maya, pues pienso que es algo real, ¿cierto? Solo que creo que tampoco no podría dimensionar porque nadie tiene la verdad absoluta de saber como a qué nivel está eso, es decir, pues como el nivel de creación, por decirlo así, o no conozco hasta el momento a nadie, ¿cierto? A ese nivel, por decirlo de algún modo. Sin embargo, pienso que, en mi caso, pienso que es positivo, pero también, como dices tú, tiene su lado negativo, pero el lado negativo más en cuanto a las personas que de pronto todavía no son conscientes de esa creación de realidad. Porque como dices tú, pues todos vamos moldeando como nuestro entorno y lo que percibimos de lo real, pero de ciertas formas hay otras cosas que no podemos controlar, ¿cierto? Pues si hablamos, por ejemplo, del contexto político, social, de la época, que sea como sea, eso genera un peso, es decir, es como saber cómo mediar eso, cómo lidiarlo, cómo llevarlo para lograr como más o menos una armonía con la que podamos vivir y no mortificarnos tampoco tanto porque vivamos en una matrix o en algo que pensemos que es ilusorio, porque yo creo que igual es inevitable y es una experiencia que todos venimos a vivir sí o sí. Con lo que tú dices, Tania, recuerdo uno de los episodios anteriores cuando hablamos sobre los chakras. Es muy rico invitar a la audiencia que lo escuche muy detalladamente porque es invitarlos a ese camino de tejer en ese inconsciente colectivo o ese inconsciente individual a medida que vamos avanzando en cada uno de los chakras y realizar ese trabajo con esa conciencia nos vamos permitiendo ser
ser o estar más empoderados de la realidad y el trabajo que vamos haciendo hacia nosotros mismos. Para ir cerrando este tema tan fascinante y complementando, me gustaría darles algunos tips para vivir en armonía en caso de creer en la existencia de la Maya o la Matrix, o de incluso contribuir en ese despertar de la ilusión. Por ejemplo, el movimiento de conciencia. Este movimiento busca elevar la conciencia colectiva hacia un estado más elevado de comprensión y conexión. Implica autoconocimiento, comprender quiénes somos realmente más allá de las etiquetas sociales, roles familiares o expectativas culturales. También me recuerda, por ejemplo, el capítulo que tuvimos sobre el viaje interior, porque realmente tiene que ver con todo ese despertar o ese camino que todos tenemos durante la vida de crear interconexión, porque es reconocer que todos estamos relacionados y que nuestras acciones tienen impacto en los demás, en el mundo y obviamente principal en nosotros mismos. Además, por ejemplo, el desarrollo personal, la espiritualidad y todas las herramientas que nos brindan y que tenemos hoy en día. Y también destacar el papel de la educación, pues la educación es fundamental para el despertar de la conciencia. Y no solo se trata de adquirir conocimientos académicos, sino también de desarrollar habilidades críticas que nos permitan cuestionar y analizar nuestro entorno todo el tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estelas Álmicas. Si desean compartir sus experiencias o tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotras a través de nuestro Instagram. Encuéntranos como Estelas Álmicas. Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje